Gobierno decidirá este viernes 7 si otorga salvoconducto a la ex premier de Pedro Castillo. Pero antes tenemos mención, me dice producción allí. Hace demasiado calor, yo me estoy zancochando acá, Renzo está todo veraniento. Precisamente por eso el manga corta. Curso de preparación para evaluación del estudio del caso JNJ. Este nuevo curso que está aperturando la Escuela de Gestión Pública y Derecho, EGPUT, que tendrá de modalidad vía Zoom, modalidad virtual, y que iniciará este 10 de noviembre, así que faltan solo 5 días. 5 días para que inicie este nuevo curso que estará certificado por el Colegio de Abogados de Ayacucho. Ya sabes, nos puedes contactar por el número que está en pantalla, posterior derecho, y también lo puedes hacer por nuestras redes sociales y también por nuestro portal web egput.com. Así que ya sabes, curso de preparación para la evaluación del estudio de caso JNJ. No te quedes sin tu vacante. Bien, el día lunes a partir de las 5 de la tarde, lunes 3 de noviembre, se iniciaba el mes de noviembre con una noticia muy llamativa en nuestro acontecer político. Bastante sorpresiva. Demasiado. Cuando la leí, de verdad me sorprendió. ¿Lo leíste, lo viste por noticia o lo escuchaste por radio? Lo vi, es que la verdad yo soy bastante sincero en ese aspecto. Yo casi no veo noticiero en la tele, no escucho radio. Yo entro a los canales de difusión de la República, del Comercio y del Peruano. Y primero leo el encabezado. Y si me llama la atención, entro a leer la nota completa. Y entro cada 2 horas, ahí entro y veo qué noticias, novedades hay. Y entro como siempre a la nota de la República y de repente me sale lo de Betsy Chávez. De que ha pedido asilo, ha sido asilada. Era confirmación. Y esta declaración lo hizo en un comunicado oficial el canciller, también ministro de Relaciones Exteriores, Hugo de Sela, del gobierno transitorio de José Gerí. Anunciaba que la Embajada de México había asilado a la ex premier de Pedro Castillo, Betsy Chávez, algo que en algún momento ella había negado de que no lo iba a hacer, de que no tenía intenciones de hacerlo. Asimismo, rechazó una supuesta narrativa, Hugo de Sela, canciller peruano, de persecución política, que es la principal esencia para que se proceda a asilar a una persona. Asimismo, Betsy Chávez hay que tenerlo en cuenta también, que esta narrativa nace desde su ausencia en las 3 últimas audiencias de su juicio en contra, investigada por coautoría del fallido golpe de Estado de Pedro Castillo del 7 de diciembre del 2022. Pero ahora, la expectativa está en si el gobierno de José Gerí le va a otorgar el salvoconducto. Primero, ¿qué es el asilo político y qué es el salvoconducto, Renzo? Ya, a ver. El asilo político es una figura propio de las embajadas, en el cual yo, ciudadano de determinado país, considero que mi país de alguna manera me está afectando porque hay alguna persecución en mi contra, alguna conducta injustificada, lo más común, no por exclusividad, una persecución política. Aunque hay otras condiciones, como un tema de mi país me está persiguiendo por un tema de discriminación racial, o discriminación étnica, discriminación xenofóbica, etc. Pero es una de las... Sí, la discriminación política o persecución política es una. En la cual, en resumidas cuentas, yo digo que el Estado me persigue por un tema que no es legal, sino es político, pero lo quieren disfrazar de un tema legal. Como que me están inventando un proceso, pero detrás del proceso hay razones políticas, porque me han querido sacar del poder, no quieren que postule, etcétera, etcétera, etcétera. Y esta persecución me va a afectar en mis derechos fundamentales, principalmente, no exclusivamente, el tema de libertad. Así que yo acudo a una embajada, y la verdad puede ser cualquier embajada, y yo solicito un asilo. Una figura política del derecho internacional en el cual este país me va a proteger, me va a resguardar. Y como el territorio físico de las embajadas no se considera territorio peruano, sino se considera territorio extranjero del país al que pertenece la embajada. Intocable, inmutable. Si no, nos metemos en problemas internacionales muy fuertes. Así que como por ejemplo, la policía o las Fuerzas Armadas no pueden entrar a la Embajada de México ni a ninguna otra, pues yo entro y adentro me van a mantener, me van a asilar. Esa es la figura del asilo político. Y luego viene la figura del salvoconducto, que va de la mano, en la cual la embajada, ya no a título personal, la embajada le exige
es una exigencia, no es un pedido al país donde se encuentra esa embajada de que le otorgue vuelos libres o no intervenga ni interrumpa en los vuelos de entrada y salida relacionados a la embajada. Es decir, va a entrar un vuelo diplomático, por ejemplo, al país. El Estado no puede como que controlar, regular, prohibir, solo puede asegurarse de que entren y salgan todo en orden. Lo que está pidiendo la embajada es esta salida libre para Betsy Chávez, que va a salir probablemente en un avión mexicano, que permitan el ingreso al país de este avión mexicano, que le permitan salir a Betsy desde la embajada hasta el avión y luego que salga del país. Esa es básicamente la figura del salvoconducto. Es decir, el gobierno le tiene que dar las garantías a la embajada mexicana para que no interfieran en la llegada desde la embajada de México hasta el aeropuerto a Betsy Chávez. Como regla, sí, porque es un deber de todos los estados al momento en que se aceptan las relaciones diplomáticas. El solo hecho de tener una embajada genera la obligación para el estado que tiene estas embajadas de cumplir con ciertas garantías, dentro de ellas este salvoconducto. Y ojo, el salvoconducto es una figura muy amplia. Te doy otro ejemplo. Y este es un ejemplo muy cercano, real. Una vez mi madre había ido de viaje, estaba en Italia, y en Italia los famosos carteristas le robaron su billetera, y ahí estaba su pasaporte, y estaban sus boletos de avión para después regresar a Perú. ¿Qué es lo que hace ella? Ella va a la embajada de Perú en Italia, y le dan un salvoconducto para poder regresar al país de origen, a Perú. Y logró solucionar el problema, porque ahí el problema no era tanto dinero, comprar otro boleto, sino los documentos. Ese es otro escenario. Ese es otro escenario donde el salvoconducto tiene la misma naturaleza, porque el salvoconducto no está condicionado a quién se lo doy ni por qué, sino que es un derecho que tienen las embajadas de exigirlo ante el país donde está, y también el país desde donde se va a originar la entrada y la salida de estos aviones. Y como amerita la información, tenemos allí algunas declaraciones con respecto al hoy presidente José Gerí, que nos pone producción, cuando se le consulta si realmente va a tomar el salvoconducto, va a declarar o va a ofrecer el salvoconducto a la Embajada de México que ha asilado a Betsy Chávez. Vamos con las declaraciones, por favor. De México. ¿Le van a dar o no le van a dar el salvoconducto a la señora Betsy Chávez? Estamos justamente, y el día de hoy hemos tenido una reunión con Cancillería para ver todos los escenarios legales que tenemos. El motivo de la ruptura de las relaciones diplomáticas justamente responden a ese ánimo, no de ahora, sino que se ha venido dando sistemáticamente en el tiempo con declaraciones con expresidentes de nuestro país. Y en ese sentido, vamos a esperar todavía la estrategia legal definitiva que nos plantee Cancillería, y nosotros tomaremos la recomendación que ellos nos hagan. ¿Cuáles son esos escenarios que están analizando? Bueno, acá hay dos cosas, se le da o no se le da, y estamos justamente viéndolo en función al tema de la recomendación en base a los acuerdos diplomáticos, acuerdos internacionales que tenemos vigentes y que el Perú es parte. Puntualmente, el tema de México. ¿El otorgar el salvoconducto es un acuerdo bilateral entre Cancillería y presidente, o simplemente la elaboración, la decisión la toma el ministro de Relaciones Exteriores y el presidente José Gerí es quien la oficializa? El ministerio. El ministerio y el presidente la va a oficializar. Entonces la decisión recae en Hugo de Sela. Sí, así es. Pero ojo, ahí vienen hablado de un informe, porque se tiene que analizar jurídicamente y, entre comillas, tapando el nombre. Imaginemos que el pedido no es para Betsy Chávez, simplemente hay un pedido de salvoconducto. Como Estado, ¿debemos o no debemos otorgarlo? Ese es el enorme detalle que a veces no se entiende, que estos tipos de pedidos tienen que ser impersonales, simplemente limitarnos al derecho y a las relaciones diplomáticas en este aspecto. ¿Tenemos o no tenemos la obligación? Cuando se tiene la obligación, bueno, ni modo, hay que hacerlo. Pero cuando no se tiene la obligación, ahí recién pasamos a ver el nombre. Ok, no tengo la obligación, pero tú, persona, de alguna manera, ¿debería o no debería dártelo? Pero primero es la parte jurídica. Y revisan todos los escenarios. Es por eso que de manera bastante neutral, José Gerí ahí nos ha hablado acerca de hay que revisar los tratados, hay que revisar nuestras obligaciones, hay que revisar nuestras relaciones diplomáticas con este país. Porque es cierto, se han roto las relaciones diplomáticas, pero eso no genera la invalidez de un tratado internacional, por ejemplo. Ok, yo ya
tu embajada ya no va a funcionar en mi país. Ok, que no funcione, pero igual tenemos un tratado internacional que debes de respetar, o si no lo respetas, porque claro, podrías hacerlo, podrían haber consecuencias. Así que por eso viene el detalle de hay que analizarlo. Pues. Y esto en amparo del cumplimiento de la Convención sobre Asilo Diplomático de Caracas de 1954, que ha firmado también nuestro Estado peruano. Acá hay un comentario interesante de Byron Valdés. Eso estaba cantado. Solo ustedes, los policías y las fiscalías no se dieron cuenta que la señora se estaba fugando. Solo en el Perú pasa esto. No le deberían dar el salvoconducto. Y esto es un argumento que quizás muchos han mostrado porque decían que en la audiencia de Pedro Castillo, en la que ella también está siendo investigada, en esos 3 días en los que se ausentó, ella posiblemente habría estado coordinando el asilo en la Embajada de México. Y eso que la Embajada de México también está obligada a analizar la situación todavía de la persona que está solicitando el asilo. No es que llegue la persona y inmediatamente se lo otorgue el asilo. Claro que no, hay un trámite para esta persona como lo hay para todos. Y ahora, incluso parece que este trámite ha sido mucho más transparente, mucho más ordinario que el trámite de Narín. Porque el tema de Narín salió este asilo político, lo que se sospecha, en menos de 24 horas. Pero, lo cual sí es completamente irregular. Pero este tema, si bien digamos que es algo secreto, Betsy Chávez ha tenido tiempo para tramitarlo, repito, son 3 audiencias en las cuales no se ha presentado, donde su abogado Noblecilla presentó en su oportunidad las justificaciones médicas, las cuales terminaron siendo presuntamente falsas, lo que conllevó a su suspensión y expulsión. Es correcto. A ver, tengo aquí unas declaraciones. El ex ministro de Relaciones Exteriores, Javier González Olaechea, quien también fue canciller, señaló en unas declaraciones en Canal N lo siguiente. Dice, ningún vehículo no puede subir a un avión sin autorización expresa del Estado peruano. Asimismo también argumentó, en el momento que baja de un automóvil, si es que en todo caso, en el escenario, si es que en todo caso no se le otorga el salvoconducto a Betsy Chávez. En el momento que baja de un automóvil con placa diplomática, que está protegida de acuerdo a la Convención de Viena, en ese momento se interviene a la señora Chávez y se la regresa. Y ahí sí cree él que la prisión preventiva va a regresar al estatus del cual nunca debió salir. Esto haciendo referencia al fallo del Tribunal Constitucional que anuló toda su prisión preventiva. Anuló la prolongación de prisión preventiva. Perdón. Detalle importante porque desde mi perspectiva el TC hizo bien en anular esa prisión preventiva. Argumentos jurídicos sólidos, repito, yendo más allá del nombre, yendo más allá del odio, argumentos jurídicos sólidos para anular la prolongación de prisión preventiva. Hizo valer los derechos. Exacto, de ella y de todos, porque son derechos por igual. Pero acá se tiene un punto interesante. Si es que hipotéticamente se le llegara a capturar, hay presupuestos para peligro de fuga. Claramente hay presupuestos para peligro de fuga. Y aunque falte poco para la sentencia, lo más probable es que se le pida la prisión preventiva. Ahora, ese detalle de no podemos intervenir vehículos diplomáticos, pero en el instante en que se baje e intente subir al avión, la detenemos, es correcto. Pero al mismo tiempo, abusar de ese vacío legal puede implicar una figura de abuso de derecho. Porque la naturaleza de esta protección diplomática que tiene no debe analizarse de manera literal, sino debe analizarse desde una perspectiva ratio legis, que es, si yo te doy esta ley, ¿cuál es la razón de la ley? Ejemplo clarísimo, la ley es no fumar en lugares públicos, ok, pero ¿cuál es la razón de esa ley? La razón de la ley es cuidar la salud pública. No está textualmente en la ley, pero es la razón detrás de lo que se lee en la norma. Ahora, si la norma dice no podemos intervenir los vehículos diplomáticos, ¿cuál es la razón de esa ley? Pues es la protección a la inmutabilidad de este tipo de personal que se desplaza. Así que ahí estaríamos ante una figura de posible abuso. Hemos rescatado allí, bueno, quiero leer los comentarios. Producción, si puede ir alistando los videos que tenemos con respecto de algunos abogados penalistas que se han pronunciado sobre el salvoconducto, si es que se debe o no dar o otorgar este salvoconducto a la ex premier Betsy Chávez. Ruth Rivas nos dice, pero Nadine Heredia, sentenciada, se fugó a Brasil y allí todos dijeron amén. Claro, porque hoy en día existe el argumento de que, o sobre todo la decisión de Hugo de Sela, del gobierno de José Gerí, de romper relaciones diplomáticas, y con esto entramos al siguiente titular, que también tiene que ver mucho. Perú rompe relaciones
diplomáticas con México por darle el asilo a Betsy Chávez. Y lo que dice Ruth Rivas: nadie se inmutó cuando Nadine Heredia, ya con sentencia condenatoria, fue asilada por la Embajada de Brasil. Bueno, eso de nadie se inmutó, creo que se referirá a las autoridades, porque hubo... Claro, por supuesto. Zozobra colectiva, hubo un tema ahí de indignación popular, yo me incluyo. Fue algo extremadamente sorpresivo y que genera esa insatisfacción, ese tufillo de derrota, a pesar de que ha sido en teoría correctamente condenada. Ahora, no se rompieron relaciones diplomáticas con Brasil. ¿Por qué? Porque a diferencia de México, con Brasil no habían antecedentes de críticas, malos comentarios, malas acciones, entre comillas, pero con México ya hay autoridades, su presidenta, que ya más de una vez ha hecho de esas pequeñas indirectas a nivel nacional mexicana en contra de nuestro país. Así que ha sido una suma de pequeñas conductas que se ha ido aglomerando hasta que finalmente la gota que rebalsó el vaso ha sido este pedido de asilamiento político. Pues. Definitivamente se ha evidenciado, sobre todo desde su expresidente, que ya no... Que no vienen estos comentarios por parte del gobierno de México, sino vienen de su anterior gobierno, que era de Manuel López Obrador, que también respaldaba a Pedro Castillo y criticaba la supuesta usurpación de la entonces presidenta Dina Boluarte. Y hoy en día, con la presidenta actual, Claudia Sheinbaum, actual presidenta del gobierno de México, también continúa esa narrativa, que Pedro Castillo... No se deslindó de esos comentarios. No se deslindó de los pudo comentarios. haberlo hecho en su momento, pensando en, es algo que quedó en el gobierno pasado, pero se está trasladando a este nuevo gobierno. Pues. Es correcto. Entonces, a raíz de todos estos precedentes, ya desde el anterior gobierno de López Obrador, hoy Claudia Sheinbaum, entonces el gobierno peruano decide romper relaciones diplomáticas. Pero vayamos a escuchar qué es lo que dijo Wilber Medina, abogado constitucionalista en el programa de RPP, con respecto al salvoconducto de Betsy Chávez. A través de la Cancillería, primero expresar su rechazo, luego romper relaciones diplomáticas con México. Yo creo que lo que corresponde es no otorgarle el salvoconducto. No otorgarle. No otorgarle el salvoconducto porque ese es derecho del Estado territorial. Así como hay derecho del Estado asilante, él evalúa y considera que ella es una perseguida política, y no nada de eso ha ocurrido. Ella ha sido partícipe de un golpe de Estado y está siendo juzgada por esta conducta que quería romper el orden constitucional. Por lo tanto, no está tipificado. La fiscal, y además la propia Convención de Asilo establece que hay una excepción que el Estado territorial tiene el derecho a reservarse, es otorgar el estilo cuando el Estado asilante le ha otorgado asilo a una persona que está siendo procesada por delito común. La señora Betsy Chávez tiene una acusación donde el fiscal le pide 25 años de prisión, de cárcel, de condena. Por lo tanto, estaba en pleno desarrollo del proceso. Tanto es así que en el Perú, por ejemplo, la decisión del Tribunal Constitucional de preservar su derecho fundamental, ella goza de libertad. Es una deficiencia del fiscal de no haber tomado otras medidas. A ver tu razonamiento, Renzo. Desde mi perspectiva hay unos detalles que hay que limar. O sea, siempre se habla de la soberanía estatal, lo cual es correcto. Nosotros somos un país soberano y en nuestro territorio hacemos lo que, entre comillas, queremos, a través de nuestras autoridades, por supuesto. Así que la premisa de, al igual que es un derecho del asilante, es un derecho del país territorial, nosotros, el dar o no dar este salvoconducto. Pero en esa libertad hemos, de manera autónoma, restringido nuestra libertad en base a los tratados internacionales. Ese es el detalle. Y al igual de que yo tenía ese derecho, voluntariamente renuncié a ese derecho para firmar estos tratados que no solo me restringen, sino que me otorgan ciertos, entre comillas, beneficios con otras naciones. Así que la figura de rechazar el salvoconducto es muy delicada
porque, repito, hay obligaciones estatales detrás. Me acuerdo también que incluso escuché un pequeño programa de Rosa María Palacios que también era de la postura de que el salvoconducto se tiene que dar por un tema de tratado internacional, no por un tema de no quiero porque es ella, sino por un tema de, sí. Y aparte, se está tocando un tema bastante delicado en relación a que dice de que Betsy Chávez tiene una acusación que se le está pidiendo 25 años. Sí, pero como que desconoce un poco el proceso, porque el propio fiscal se ha desvinculado de su delito. Ya no es rebelión, sino conspiración a la rebelión, lo cual disminuye drásticamente las penas. Ojo, igual es pena privativa de libertad efectiva, pero disminuye drásticamente las penas. Así que ni siquiera hay una certeza ahí jurídica de qué delito se está cometiendo, a pesar de que estamos en el proceso del juicio. A ver, ahora para ir cerrando ya el tema de Betsy Chávez, con respecto a su juicio, el día de ayer el Poder Judicial decidió no declarar la reo contumaz a Betsy y continuar con el juicio hasta su sentencia. Bien claro, esto lo anunció la magistrada de debates Norma Carvajal en una conversación, en un análisis ya con todo el tribunal que preside José Neira, y también acompaña allí Iván Guerrero. Decidieron no declarar la reo contumaz, pese a que la tercera vez que se ausentó a su audiencia, ellos anunciaron a todas las partes, específicamente dirigida a su defensa colegiada, de que de no llegar a la próxima audiencia se la declararía reo contumaz, que esto demandaría su ubicación y captura automáticamente. Pero antes de seguir vamos a realizar una corta mención, un pequeño paréntesis. A ver, Renzo, si me ayudas, por favor, rápidamente. Muy brevemente también, junto al... Producción, por favor, me ponen el banner. Ya, eso ya ahora es... Sí. Eso ya es con segunda. Ya. Sí, la verdad es que sí, a propósito lo están haciendo. El curso de preparación para el examen ante la Junta Nacional de Justicia. ¿Qué es el examen PROFA? Es un examen de evaluación de conocimientos ante la Junta Nacional de Justicia para quienes deseen aspirar a una carrera fiscal o una carrera judicial. Todos aquellos que desean ser fiscales o jueces tienen que prepararse para este examen y, por supuesto, eventualmente aprobarlo. Y Ejeput, siendo consciente de las aspiraciones políticas, aspiraciones profesionales de todas las personas que nos siguen, siempre están tratando de estar a la vanguardia en estos cursos. También presentamos esta preparación para este examen que está empezando el 20 de enero y, por supuesto, certificado por el Colegio de Abogados de Ayacucho. Así que a todos los interesados escriban al número que siempre aparece arriba a la derecha o a las distintas redes sociales de Ejeput y se les estará brindando la información completa. Bien, para ir ya con el último tema, bien comunicaba de que la Sala Penal Especial de la Corte Suprema decidió no declarar reo contumaz a Betsy Chávez, pero antes de finalizar, ¿qué significa reo contumaz? ¿Por qué este nombre, esta denominación? El reo contumaz es la figura procesal donde se le califica a un investigado, procesado, enjuiciado, el cual tiene conocimiento de su proceso, pero se desaparece. Se desaparece y no desea participar, no apersona abogado, no tiene un rol en este proceso. Y la investigación, la etapa intermedia pueden continuar en su contra, pero el juicio no. Cuando se declara a alguien contumaz, el juicio se archiva provisionalmente para esta persona hasta que se le capture. Cuando se le capture, se le trae la fuerza al juicio, se instala el juicio con su presencia forzosa y recién se retoma. Eso es lo que se quería hacer con Betsy Chávez. Un pedido de la fiscalía en el cual querían declararla reo contumaz, lo cual implicaba, más allá de la palabrita, que el juicio se detenga para ella, continúe para los demás y que cuando se emita la respectiva sentencia, porque nos falta casi nada, ya estamos en alegatos de clausura, se abstengan a condenarla y que se continúe respecto a todos los demás. Diego Casimiro, periodista de Infobae, señalaba que
Así se evita que esta decisión por parte de la Sala Penal Especial de la Corte Suprema de no declarar a Betsy reo contumaz evita que el juicio respecto a ella se suspenda indefinidamente. La sentencia determinará si es culpable o no. Entonces, para que no se suspenda todo el procedimiento que ha venido teniendo el desarrollo del juicio, En el extremo de ella. en el extremo de ella, ¿crees tú que estas fueron las intenciones de los jueces al no declararla reo contumaz? Para mí los jueces, desde mi perspectiva, han tomado una decisión legal, jurídica, porque el Código Procesal Penal, el 359, establece ciertas condiciones, requisitos, posibilidades para poner a una persona, declararla como reo contumaz. Y en el juicio es muy importante la instalación del juicio, es decir, el inicio. ¿Qué es lo que básicamente han dicho los jueces? No cumple los requisitos para ser declarada reo contumaz. ¿Por qué? Porque tiene defensas, porque ha participado activamente, porque estuvo en la instalación del juicio, porque ya declaró en juicio. Lo único que falta respecto a ella es su autodefensa, lo cual es opcional, es un derecho, no es una parte obligatoria del proceso. Así que ella, más allá de que no está viniendo, no ha demostrado una conducta que impida continuar el juicio. Más aún cuando el 359 numeral 4 señala de que, salvo la instalación, ante la inconcurrencia de algún investigado, esto no va a afectar la continuación del juicio en relación a todo el proceso. Y es por ello de que no se le ha declarado reo contumaz bajo este análisis jurídico. Yo personalmente estoy de acuerdo, una decisión estrictamente legal. Y que, bueno, se ha ordenado que el proceso continúe para ella y para todos. La expectativa entonces permanecerá si es que en todo caso el gobierno de José Gerí le otorga el salvoconducto a la ex primera ministra Betsy Chávez, ya asilada en el gobierno de México, para que pueda llegar a territorio mexicano. Acá algo interesante, como un datito extra que me han comentado la doctora Catherine Lamadrid, que nos ha estado viendo un poquito más temprano, es que no fue un pedido únicamente de declaración de reo contumaz, sino que el abogado de Betsy Chávez, en ese momento quien se presentó, Barrenzuela, si no me equivoco, presentó su renuncia. Presentó su renuncia como defensa, señalando primero de que no sabía de que se iba a asilar, y segundo, por motivos personales, deseaba renunciar. Cosa que no tiene nada de malo. ¿Por qué? Porque la renuncia de un abogado es un acto meramente declarativo. Yo no necesito la autorización de ningún juez para renunciar. Obviamente debo de renunciar de forma oportuna, si no podría acarrearme, en el peor de los casos, una multa. ¿Qué han hecho los jueces? Algo completamente nuevo para nuestro sistema. Han declarado improcedente la renuncia y lo quieren obligar a que permanezca hasta el final del juicio. Situación completamente inverosímil en nuestro sistema, porque está afectando la libertad de trabajo de este abogado. Un abogado, más allá de él, cualquier abogado tiene la libertad de patrocinar a quien quiera y dejar de patrocinarlo cuando lo estime conveniente. Y los jueces han decidido rechazarle un acto que no es un pedido, es una declaración. ¿Qué es lo que ha ocurrido a continuación? Que Betsy Chávez ha presentado un escrito al juzgado donde está subrogando, tenía 3 abogados, está subrogando a 2 abogados, incluidos a estos, a Barrenzuela y a otro abogado que tenía, y se está quedando únicamente, incluso está renunciando a su autodefensa porque es abogada de oficio, y se está quedando únicamente como abogado exclusivo al doctor Noblecilla, el cual no puede ejercer su defensa porque ha sido expulsado por 6 sesiones. Así que esa es la situación en relación a los abogados de Betsy Chávez como consecuencia de este asilamiento político. Se va Luis Barrenzuela, se va César Augusto Romero y se queda Raúl Noblecilla, que tiene expulsión por 6 sesiones del juicio Castillo. Exacto, porque la suspensión aún no tiene efecto hasta que no lo vea un superior o quede firme. Pero independientemente de eso, sí fue expulsado por 6 sesiones, de las cuales creo que solo han pasado 2, si mi memoria no me falla. Y así que, ¿qué va a ocurrir? Lo lógico sería ponerle un abogado de oficio, pero veremos cómo va a responder la sala, porque me parece atroz de que le hayan impedido renunciar a un abogado. En todo caso, creo yo, lo máximo que podían hacer es: acepto tu renuncia al final de esta sesión, para que no se rompa el juicio y para que no se frustre esta audiencia. Eso hubiera sido algo razonable. ¿Puede ser denominado como una acción arbitraria por parte de la sala penal? Considero que sí.
Considero que sí, porque no tienen la facultad de rechazar una renuncia. Repito, en todo caso, si te parece impertinente, si te parece obstruccionista, pon tu sanción económica, 1 URP, 2 URPs, lo que consideres, pero no declarársela improcedente. A ver, vamos a finalizar con las declaraciones del abogado penalista César Nagasaki sobre la situación de Betsy Chávez y si es que realmente él considera que es una perseguida política. Por favor, producción. Y que podría llevar a que el Perú niegue el salvoconducto. A la esposa del expresidente Castillo, la Fiscalía le pidió prisión preventiva y el Poder Judicial la negó. A la sobrina hija le dan prisión preventiva, la revocan y le dan libertad. A Betsy Chávez cometen un error, la mantienen privada de su libertad y el Tribunal Constitucional restituye su libertad. ¿Qué persecución política va a existir Me había olvidado el tres precedente que personas? teníamos con la esposa de Pedro Castillo, de Lilia Paredes, que también fue asilada por la Embajada de México en el 2023, si no me equivoco, o 2022. No, fue al mismo tiempo de la captura de Castillo. De Pedro Castillo. Al mismo tiempo de la O sea, captura de capturaban a Castillo. Castillo y asilaban a la vez a... Así es. Y Lilia Castillo Paredes. estaba yendo a la Embajada de México, ¿no? Supuestamente estaba yendo a la Embajada de México Claro. con Aníbal Torres. Sí, claro, porque eso es lo que decían de que el chofer creo que dijo eso. De que Y estaba una yendo a la interceptación de película, su misma seguridad. Pues, ahí cerca a Wilson, cerca al centro Correcto, cívico, correcto. Que de verdad parecía escena de película. También había olvidado ese pequeño detalle, de pequeño pero importante, siempre el doctor Nagasaki muy preciso con sus intervenciones, pero bueno, su postura es, yo comparto la postura, de que Betsy Chávez no es una perseguida política, es una perseguida por un acto criminal y está... Bueno, este comentario a algunos puede que les agrade, a otros que no, Impopular. pero está siendo procesada con las garantías de ley. Podría entender la crítica de que digan de que está siendo procesada con ciertas vulneraciones, como el tema tal vez del juez, como el tema de los plazos o prisión preventiva, pero finalmente está teniendo un proceso penal. No estamos ante un juzgamiento paralelo al Poder Judicial, sino que en teoría se está llevando el procedimiento adecuado. Bien, estamos llegando a la parte final del programa del día de hoy en Conexión Jurídica. Vamos a estar a la expectativa de todo este acontecimiento que llevó al asilo de Betsy Chávez en la Embajada de México. El gobierno hará lo propio, tendrá que manifestarse si es que lo otorga o no el salvoconducto a la ex primera ministra. Justo el siguiente programa es el lunes, así que ahí ya tendremos la respuesta. Seguramente. Así que ahí ya la estaremos comentando y esperemos sobre todo de que se compartan los motivos de la respuesta. Sea un sí o sea un no, que haya un comunicado público por el Ministerio de Relaciones Exteriores explicando por qué han tomado esa decisión. Renzo, para despedirnos, exclusivo para miembros, por favor. Como siempre venimos señalando desde hace ya 2 meses me parece, Ejeput está brindando un servicio para todos aquellos a los que deseen formar parte de nuestros miembros. ¿Quiénes son los miembros? Las personas que se suscriban, acá en nuestro canal de YouTube. ¿Cuánto cuesta? Cuesta el equivalente de 2 gaseosas, es decir, lo redondeamos siempre a 5 soles, el cual es un pago mensual que te brinda bastantes beneficios. ¿Cuáles son los beneficios que Ejeput te brinda a través de esta suscripción como miembro? Bueno, como ustedes saben, Ejeput desde hace muchos años se caracteriza por brindar muchos cursos. Estos cursos, que también son presenciales o son virtuales, pues son grabados. La pregunta es, ¿qué hace Ejeput con estos cursos grabados? Información, por supuesto, de primera. Pues lo sube a nuestro canal de YouTube exclusivo para miembros. Exclusivo para todas aquellas personas que deseen pagar estos 5 soles y tienen acceso a todo el material que Ejeput de una manera muy celosa ha ido recopilando a lo largo de los meses y los años. Así que a todos aquellos que deseen formar parte de esta familia son bienvenidos a formar parte de los miembros y así también nos ayudan a poco ir mejorando los servicios que brinda Ejeput. ¿Por qué? Porque claramente tienen un costo, el cual muchas veces se gana, se reinvierte, mejoramos el set, mejoramos las cámaras, traemos a más invitados, pero siempre en ese afán de querer mejorar, es cierto e innegable, necesitamos del apoyo económico de todos los que voluntariamente deseen apoyarnos. Así que todos están invitados a formar parte de los miembros.